campesinos, campesinas, productores y productoras de Venezuela y del mundo. Nuestro programa Cultivando Patria, el día de hoy, acá en la hacienda, la antigua hacienda, La Rinconada, en la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Estamos en las instalaciones del Poliedro de Caracas para mostrar hoy a nuestro país una hermosa experiencia de agricultura urbana en el balance que hoy hemos querido hacer de esta actividad que ha venido impulsando el compañero presidente Nicolás Maduro y que generó una verdadera revolución en el marco de la concepción de la producción de alimentos dentro del país. Una actividad que independientemente que ya hemos venido realizando desde tiempos ancestrales, cobra ahora vital importancia porque nos obliga a repensar los esquemas, las escalas, las formas de cómo llevar adelante la producción de alimentos sanos para el pueblo y de fácil acceso para el pueblo, en un concepto de producir lo que se consume, acercar lo que se consume, lo que se produce y lo que se consume a la población. De esta manera, pues, se han venido desarrollando un conjunto de estrategias que hoy vamos a compartir con nuestra querida amiga, la compañera ministra Lorena Freites, quien nos va a dar un balance de la actividad a nivel nacional, y por otro lado, pues, con el compañero Antonio Álvarez, quien es el responsable de este espacio y que ha venido diseñando este esquema de los tantos esquemas que en la agricultura urbana se han presentado, y vamos a tener también la oportunidad de ver una experiencia allá en la capital del estado portuguesa, en Guanare, en el sector de La Colonia, una urbanización de clase media alta portuguesa, donde también personas, habitantes de esa comunidad, se han adentrado al tema de la agricultura urbana. Así que hoy vamos a tener un programa bastante diverso, bastante bonito, bastante hermoso, además pues acompañado de unas gaitas extraordinarias del conjunto de gaitas del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierra. También queríamos comentar pues la actividad política nacional e internacional que esta semana estuvo bien movida, estuvo bien compartimentada, bien compleja, si se quiere, una vez que, bueno, arreciaron los ataques contra nuestro país desde las élites de poder mundial en el continente suramericano, con la firme intención, como ya lo ha venido denunciando el compañero presidente, de acabar con el proyecto de integración de América Latina y el Caribe. Y se golpea ahora de una manera injusta, irracional, ilegal, contra todo principio del derecho internacional y de la moral política a Venezuela, desde la sede del Mercosur, tratando de impedir que Venezuela asuma la presidencia de este organismo internacional, de este esquema de organización internacional, donde Venezuela es miembro pleno del Mercosur. Por otro lado, también a nivel local, el lanzamiento del nuevo cono monetario, que de alguna manera viene a dar respuesta a esa guerra infame, cruel, que contra nuestra moneda y contra el sistema financiero han venido lanzando contra el país, y que ya está teniendo los primeros resultados. Ya hemos visto cómo así como de manera descarada se incrementó el precio arbitrario del dólar criminal, hemos visto cómo ha venido bajando también como consecuencia de estas medidas que el gobierno nacional ha venido con mucha cautela y con mucha precisión tomando para ir combatiendo una guerra que es multifactorial y en donde la primera víctima, por supuesto, de este tipo de guerra es la verdad. Y hoy quería compartir con ustedes dos libros importantes, uno que me prestó un gran amigo, que creo que no se lo voy a retornar porque me lo dio con esa intención, que se llama El Imperio Socialista de los Incas. Yo no sé si lo tomamos con qué cámara, con esta que está aquí. El Imperio Socialista de los Incas, de Luis Bodán, o de Luis Baudín, o de Luis Boudin, como usted quiera mencionarlo. Luis Baudín o Luis Bodán, profesor de Derecho francés, que en el año 1943 publicó este libro. Mire cómo está ya desperoladito ahí. Y esta edición, esta es la cuarta edición de este libro, es de 1955.
Es interesante este texto, lo comencé a leer en estos días, porque de alguna manera presenta allí la contradicción, en primer lugar en el título, ¿no? En el título de cómo algunos autores llamaron a los incas, algunos autores posteriores, porque para ese entonces el socialismo era una palabra que no se conocía, ¿no? Llamaron esta experiencia de organización social y productiva como una experiencia socialista, mientras que otros autores señalan que simplemente allí habían algunos elementos que luego los teóricos del socialismo asumieron como tal. Uno de ellos, por ejemplo, la propiedad colectiva de la tierra y el trabajo colectivo y voluntario que hacían. Los incas, como sabemos, vivían en zonas cuyos suelos eran un tanto inhóspitos, suelos de poca fertilidad para los cultivos comunes. Sin embargo, ellos tenían que traer el agua de zonas muy remotas, acueductos de hasta 100 kilómetros. Entonces allí se organizaban en lo que ellos llamaban expresiones sencillitas que llamaban ayllues, que era una especie de organización familiar, y luego esas organizaciones familiares conformaban una comarca, una especie de marca con K, que era una agrupación de ayllues. Es decir, eran comunidades que tenían un espacio geográfico, o sea, un terreno, una parcela, y allí cultivaban y era de propiedad colectiva. Y el tamaño de esa parcela se otorgaba sobre la base del volumen de la familia. Es decir, se le daba a cada quien lo que requería. Y ellos trabajaban, los trabajos que eran comunes, como el acueducto que servía a todos, bueno, entre todos atendían esa tarea. Y así como eso, la distribución de lo que allí se producía. Y luego los excedentes, cómo se compartían o se intercambiaban entre las distintas marcas o aldeas o clanes, como querramos llamarlas, y luego de esa manera generaban una actividad comercial. Bien interesante, estamos viendo allí algunos esquemas sobre la estructura social, la organización agraria, que es lo que le da sentido y afianzamiento a ese imperio inca, y luego los esquemas comerciales y productivos, cómo se llevaban adelante. Otro libro, y creo que ya lo hemos presentado en este programa, que tiene que ver con el concepto de la verdad, según la ciencia y la religión. Este es un libro que tuve la oportunidad de adquirir en Nueva Delhi, en un viaje de trabajo que hicimos allí. Está en inglés, luego le hicimos una traducción acá en nuestro país y sacamos este facsímil. Bien interesante en el sentido de que hace unas reflexiones bastante profundas sobre qué es la verdad. ¿Qué es la verdad? Esa víctima, bueno, permanente en la guerra, que ahora la han utilizado como herramienta para distorsionar lo que aquí en uno de los textos aparece como definición de verdad, distorsionar la realidad para alterar la existencia y luego construir hechos distintos. Algunos textos hablan sobre la definición de la verdad como elementos de certeza, elementos que identifican una realidad y que esa realidad determina la existencia de un evento y ese evento se convierte en un hecho concreto. Bueno, yo he venido haciendo algunas apreciaciones sobre el tema de la realidad virtual. La realidad virtual, que es una categoría que se creó en el marco de las ciencias informáticas y que de alguna manera han venido construyendo mundos paralelos, mundos ficticios, mundos irreales, pero que al serlos concretos, porque los materializan a través de programas, a través de software, a través de eventos, de películas, de propaganda, de publicidad, terminan imponiéndolos como hechos concretos, como hechos reales, siendo hechos totalmente distintos, hechos que no tienen absolutamente nada que ver con nuestra realidad. Así que es bien importante el asumir qué verdad es la que queremos nosotros llevar. Yo me atrevería a de repente proponer pues para el debate el tema de la definición de la verdad política, que es interesante porque el evento que estamos viviendo a nivel planetario, a nivel nacional, es un evento de una profunda connotación política que ahora está planteando el enfrentamiento permanente de dos grandes modelos. El modelo capitalista imperial,
y el modelo socialista que intenta abrirse camino para presentar una opción distinta al mundo. Esto que hoy estamos mostrando o que vamos a mostrar tiene que ver con los pasos que queremos dar para ir construyendo ese nuevo modelo. Un modelo que se centra y se debe centrar, de acuerdo a las definiciones de distintos teóricos, en una verdad ética, una verdad que se sustente en los valores, que se sustente en la moral, que se sustente en eso que no cuantifica la ciencia, que son los sentimientos, las emociones, la estructuración de valores que se da sobre la base del relacionamiento de los seres humanos con ellos y consigo mismos y el relacionamiento de esos seres humanos con su entorno. Por eso la experiencia de la agricultura urbana cobra fuerza, porque es una experiencia que nos llama a este modelo que le dio origen a las sociedades, a la economía familiar, a los ayllúes, a las marcas, a los clanes, a las comunas. Y no porque vamos allá a esas experiencias estemos retrocediendo en desarrollo, por aquí, en desarrollo. No, sino que estamos atrapando de esas raíces. Por eso es que la propuesta que hemos venido manejando de nuestros proyectos es radical. El comandante Chávez lo explicaba una vez, es radical porque va a las raíces, al componente histórico. Y con ese componente histórico arrastrar esos valores. También trajimos este libro que me lo regalaron, un libro bien interesante, muy didáctico, que lo voy a compartir con la compañera ministra Lorena Freitas, ¿verdad? Cultive todo cuanto pueda comer en menos de 1 metro. Esto es de una editorial española, Ideas innovadoras para el cultivo de alimentos en un espacio pequeño. Y me llamó la atención porque aquí dice cómo cultivar en el pavimento productivo. Ya vamos a estar hablando de este texto hoy acá en el Poliedro de Caracas, en la antigua hacienda La Rinconada, donde vamos a ver experiencias hermosas de agricultura urbana en cultivos a cielo abierto. Y luego nos vamos a ir a Guanare para hablar de agricultura urbana en invernaderos, en casas de cultivo, en espacios controlados. Este es un espacio controlado a cielo abierto. Vamos a ver espacios controlados en casas de cultivo. Cultivando Patria.